Hola, bienvenidos a todos una vez más, espero se encuentren sumamente bien. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por sus comentarios, pero más que nada por el compromiso que están tomando como comunidad, con la empatía que están viendo cada caso, con la ayuda que están queriendo brindarle a cada familia que escribe necesitando que los ayudemos, que difundamos su caso. Sin ustedes yo quizás no podría estar al tanto de todos los comentarios que dejan en los videos y por eso les agradezco muchísimo a todos los que se comunican por Instagram, por Facebook, por todos lados para tratar de ayudar a otra familia. Estoy completamente emocionada con ese tema. Gracias por el compromiso que están tomando todos. Eso en sí es el objetivo que tenemos nosotros como comunidad en este canal. Muchísimas gracias. Hoy vamos a estar hablando de una maestra, un caso que me vinieron pidiendo mucho desde hace muchísimo tiempo, desde la provincia de Tucumán, en la República Argentina. Comencemos. El caso que voy a tocar hoy es el de Ángela Beatriz Algañarás, como les dije, una maestra tucumana, que nació el 19 de noviembre de 1960, la describen todos como una amiga muy fiel, muy honesta, sincera, una persona muy carismática, muy querible. Cariñosamente le decían la negra. Le gustaban mucho las plantas, las flores, la naturaleza y los animales. También le gustaba el teatro y la música. Beatriz provenía de una familia de clase media, trabajadora. Tenían 6 hermanos, una familia bastante numerosa. Su padre trabajaba en una fábrica. Cuando esta fábrica tuvo una crisis económica, arrastró con ellos a muchas familias y entre una de esas estaba la de Beatriz. Sus padres, unas personas sumamente cariñosas, cuidadosas con sus hijos, tuvieron que tomar la dura decisión de enviar a Beatriz, cuando empezaba su edad escolar, a vivir con una tía para que pudiera seguir sus estudios. Y es así que ella se crió con esa mujer. Luego, cuando su hermana Liliana le tocó empezar también la escuela, vivió también con esa tía. Y cuenta Liliana que Beatriz hacía más de madre que de hermana, a pesar de su poca diferencia de edad. La contenía mucho, ya que Liliana extrañaba muchísimo a sus hermanos y a sus padres. Realizaron sus estudios primarios en la escuela Monteagudo y luego, cuando terminaron, también realizaron la secundaria en la escuela normal. La escuela normal es una institución educativa encargada de la formación de maestros de escuela. Es decir, es una base para que los que se recibieran de la escuela normal en la secundaria pudieran ejercer la docencia. Así era al menos antes. Todos coincidían en que Beatriz era una mujer muy carismática, como les dije antes, y que tenía muchísima vocación para la enseñanza. Aunque ella siempre se quedó con ganas de seguir la universidad. Se recibió de la carrera de docente cuando tenía 18 años, cuando terminó la secundaria. 2 años después aproximadamente inicia una relación sentimental con Julio Navarro, un hombre con el que coincidían muchísimo sus gustos por el teatro, por todo, se llevaban sumamente bien y estuvo con él más de 20 años. Recién recibida comienza a dar clases en el Colegio San Francisco de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el turno de la mañana y de la tarde. Tan importante el rol que ella cumplía en la escuela que tanto madres como alumnos hablan de ella de una manera muy especial. Dicen que ella siempre fue una excelente docente, una excelente maestra, que amaba a sus alumnos como sus propios hijos, que era una maestra exigente en cuanto a lo educativo, pero sumamente cariñosa, y que las madres se sentían completamente confiadas de dejar a sus hijos en manos de esta maestra. En el 2006, cuando Beatriz ya tenía 45 años, la institución educativa para la que ella estuvo enseñando durante años le ofrece convertirse en la directora de la escuela. Si bien esto era avanzar muchísimo en su carrera, le confesó a su hermana que dudaba mucho de tomar esta decisión, ya que creía que su lugar estaba en las aulas, junto a sus alumnos. Le costaba mucho dejar a sus estudiantes. Ella sería directora del turno de mañana. Lo que lo llegó a convencer era que, siendo directora del turno mañana, ella podría estudiar una carrera universitaria en las tardes. Pero aparentemente, en esta institución, no todos estaban de acuerdo con que Beatriz sea la directora. El día 31 de julio del 2006 sería el día en que Beatriz asumiría la dirección de la escuela. En el lugar donde ella vivía la conocían todos, la consideraban una persona sumamente amable. En el almacén o supermercado donde ella iba a comprar siempre, había un niño que concurría a la escuela donde ella trabajaba.
por lo que siempre ella pasaba a buscarlo y lo llevaba a la escuela. Luego sus padres lo iban a buscar. Ella tuvo que decirle a la madre que ya no podría hacer esto, no podría llevar al niño a la escuela, porque tendría que entrar en otro turno. Estas eran parte de las rutinas que ella tuvo que cambiar para asumir la dirección de la escuela. Beatriz, como todos los días, se toma el colectivo 103, que la llevaría hasta la escuela. Eso sí, se lo tomó un poquito antes porque tendría que presentarse aún más temprano. Desde arriba del colectivo saluda a la almacenera, a la que le llevaba el hijo a la escuela, y es ahí donde le pierden el rastro. Pero esta vez se bajó, por lo que se supo después, en la avenida Alem y Lavalle, antes de cumplir el recorrido que habitualmente hacía. Y esto lo saben después, porque mucha gente que viajaba en ese colectivo la conocía a ella, la veía de todos los días. El Manantial es un lugar muy chico donde la gente se conoce y prácticamente sabían el recorrido que ella hacía y dónde se bajaba. Cerca de las 9 de la mañana, la directora de la escuela llama a Liliana, la hermana de Beatriz, para preguntarle si sabía algo de ella. Es importante aclarar que Beatriz jamás faltaba a la escuela, siempre cumplía el horario y ese día tenía que estar ahí a las 7 de la mañana. Tanto la directora como su hermana comienzan a llamar a su casa, comienzan a llamar a su celular, quedaba apagado. Luego de que su hermana insistió varias veces, atendió Julio, su esposo, o su pareja, en realidad era su concubino, y le dijo que ella había tomado el colectivo más temprano y que él la había acompañado y la vio subirse. En la escuela, tanto la directora como ya docentes y los alumnos más grandes comienzan a preocuparse, comienzan a ver que había un ambiente bastante tenso, como que de que algo había pasado. A pesar de que la demora era de muy poquitas horas, era como que en tantos años de trabajo que tuvo Beatriz en la institución, jamás había pasado eso, y lo que más les sorprendía era que era el día en que ella asumiría como directora. Era imposible de que ella no fuera a la escuela ese día. Habían pasado 2 horas y ya todos estaban muy preocupados por ella. Su hermana y su pareja se dirigen a todos los hospitales para saber si había habido algún accidente con la línea de colectivo 103. Desde ese hospital, como no la encontraron, no había nadie que tuviera las características de ella, y como les dije, son lugares chicos, el oficial que la atendió decidió llamar a todo el resto de los hospitales para ver si había una persona con las mismas características que Beatriz. Pero no encontraron nada. Viendo que no tenían ningún tipo de información, cerca del mediodía se acercan a la comisaría de donde vivían ellos, en Los Manantiales, donde obviamente no le toman la denuncia, primero por ser una mujer grande y segundo porque habían pasado muy poquitas horas. Entonces deciden dirigirse hacia la brigada cerca del mediodía, en ese mismo día. Mientras en el camino, cuando van charlando para recordar qué era lo que había hecho Beatriz en la semana, si había algo que la preocupaba, Julio le dice que había estado trabajando con 2 maestras, 2 compañeras de trabajo, por la despedida de la directora saliente. Es decir, que estaba juntándose, había ido 2 veces a la casa de ellas a verlas porque tenían que preparar algo para la despedida. También dijo que las mujeres estas le insistían muchísimo para que fuera. Le dijeron que tenían un regalo para ella y para su pareja. Por lo que ambos deciden ir entonces a la casa de estas 2 mujeres. Tocan el timbre y nadie atiende. Tocan varias veces por las dudas y no había nadie. Seguía siendo cerca del mediodía esto, por lo que pensaron que podrían haberse ido para la escuela. Luego comienzan a hacer un montón de preguntas por el barrio, por la zona, por dónde se bajó, por todos lados, por familiares y amigos, cualquiera que haya podido tener comunicación telefónica en esos momentos en que ella estaba viajando para la escuela, pero nadie sabía nada. Hubo un accionar rápido de la justicia. El secretario del fiscal al mediodía ya estaba tomando declaraciones en la comisaría de Los Manantiales. Se preguntarán por qué tan rápido, algo que no es común que nosotros veamos. Y es porque en la provincia había ocurrido un acontecimiento muy trágico, que se hizo mediático también, que fue la desaparición y muerte de Paulina Levos. Y esto había pasado a 5 cuadras de donde desapareció la maestra. Por lo que se dijo que se accionó rápido por esta causa. Cuando empiezan con las indagatorias y las preguntas a los testigos, el primero en ser consultado, sobre todo lo que había pasado, era Julio, su concubino, porque esto es normal, se lo considera siempre el primer sospechoso a la pareja. Pero a él lo descartaron de inmediato, ya que muchas personas que viajaban en el colectivo vieron cuando él se despidió de ella y vieron donde ella bajó.
Esas personas también fueron a declarar y dijeron que la vieron como muy apurada, bajar y tomarse un auto blanco que correspondería a un remis o un taxi provincial. En ese momento pensaron que ella se tomó ese taxi o ese remis provincial porque tenía que llegar rápido a la escuela y quizás estaba demorada. Daba la casualidad de que ese lugar donde ella se bajó para tomar el remis quedaba a 5 cuadras de la casa de estas dos mujeres. El fiscal cuenta que pidió encarecidamente que todos fueran interrogados antes de cumplirse las 24 horas de la desaparición de Beatriz. Y así fue. Antes de ese horario habían declarado todos los pasajeros del colectivo. Tanto como amigos familiares, salvo su hermana y su esposo, se enteraron por los medios de que ella había desaparecido, ya que la escuela no había dado ningún tipo de comunicado. Y de hecho, después de un tiempo, nunca más intervino en nada. Algo que molestó muchísimo a la familia de Beatriz, ya que ella trabajó ahí durante años, desde que era una niña. Eso sí, a una semana de que había desaparecido se realizó una misa, como una especie de vigilia también, donde participaron amigos, familiares, personal de la escuela. En ese evento también se encontraban policías de civil mezclados entre la gente y también se encontraban estas dos mujeres a las que Beatriz supuestamente tenía que ir a ver antes de ir a la escuela. Es a ellas a las que estaban investigando, pero sin que ellas lo supieran. Desde el primer momento comenzaron a sospechar de ellas, porque no había pasado mucho tiempo, apenas unos días desde que desapareció, cuando se comenzó a unir todos los datos que se tenían y se comenzó a sospechar de estas dos mujeres llamadas Nelly Fernández, quien tenía una hija adoptiva, y Susana Acosta. Pero ¿quiénes eran estas dos mujeres? Ellas se conocieron en un convento de Córdoba en la década de 1980. Ambas eran novicias, pero comenzaron una relación de amistad que terminó en una relación sentimental, por lo cual después dejaron el noviciado. Luego se compran un departamento en la calle Catamarca, que es donde debía ir Beatriz. Luego, Nelly Fernández, en 2001, adopta una niña de 3 años y medio. También ambas construyen una casa que visitaban esporádicamente, más que nada para descansar, en el Cadillal. Con el tiempo, ambas se empiezan a trabajar en la escuela, mientras que Nélida del Valle Fernández también trabajaba en una fábrica. Una de ellas era maestra en la escuela y Susana Costa era secretaria. Lo que se decía de ellas en la escuela eran que eran mujeres muy apáticas, no eran muy sociables, siempre tenían malos modos. Se contaron muchas cosas sobre ellas, que a Beatriz nunca le hablaban mucho porque Beatriz trataba de alejarse de ellas porque las veía como que eran un poco agresivas. Por eso a las autoridades le pareció sumamente sospechoso que ellas insistieran tanto en que fuera Beatriz a ayudarlas cuando no tenían una relación muy cordial. Se comenzó a analizar los teléfonos de Beatriz, se comenzó a analizar las sábanas de llamadas que se le pidió a la empresa telefónica. Había un número que no podían identificar, en realidad que no podían relacionar con estas dos mujeres, aunque sí sabían que pertenecían a ellas. Al ser de otra localidad no tenía el código de área, no figuraba la dirección de ellas, por lo que era imposible pedirle quizás a un juez una orden de allanamientos simplemente con ese dato. En resumen, se necesitaba para pedir una orden de allanamiento que la línea de teléfono tuviera o la dirección de la casa de Catamarca o el nombre de alguna de ellas, algo que los vinculara a ella con ese número. En eso reconocen varios mensajes de texto que aseguran o que confirmaban que Beatriz iba para la casa de ellas. Sin embargo, el juez de la provincia, el juez Soto, a pesar de que el número no tuviera ninguna relación con ellas documentada, aceptó igual realizar el allanamiento en la casa. Hay que destacar que el accionar de las autoridades en este caso, además de que trabajaban con mucha celeridad, lo hacían a mucha conciencia. Luego, con el tiempo, cuando la investigación sigue, Beatriz se entera que estas dos mujeres, cuando se hizo la vigilia, se encontraban al lado de ella, muy pegadas, de hecho, a Liliana, la hermana de Beatriz. Ella en ese momento no se dio cuenta porque tenía la cabeza en otro lado. Pero luego le dijeron que en un momento se saca una de ellas un guante
y le encuentran que tiene las manos marcadas, además de ser llamativos que usaba guantes, aunque era invierno en ese momento, tenía las manos marcadas, como muy deterioradas y llenas de tierra, y que además ambas se encontraban con una presencia bastante desprolija. Luego se cita a declarar a cada una de ellas y hay que corroborar todo eso que declararon que fuera cierto. Cuando corroboran lo que ellas habían declarado, se dan cuenta de que no estaban diciendo la verdad, ya que una de ellas también dijo que había llegado en horario a la escuela y luego se comprobó de que había llegado una hora más tarde. De hecho, testigos del edificio donde ella vivía, o sea, sus vecinos, dice que la vieron parada como si estuviera esperando algo y dijeron que la encontraban como muy desalineada. Mientras tanto, Nélida del Valle, que tenía que entrar a trabajar a una fábrica a la mañana y tenía que marcar tarjeta, aparentemente ella dijo que había estado ahí, pero luego con el tiempo se supo de que no había ido directamente, nadie la había visto y simplemente hubo algo extraño donde ella pudo firmar la tarjeta, marcar tarjeta, y que como que se había dirigido solamente para eso, pero fue en otro horario. También dicen que alguien la pudo haber encubierto en esto. Luego las vuelven a citar, también como testigos, todavía no tenían nada para comprobarles qué era lo que había pasado. Le vuelven a tomar testimonio y en la medida en que iban haciéndole las preguntas les dicen si se pueden dejar revisar por un médico forense. Ellas prácticamente se negaron y dieron como excusas que no podían porque tenían una nena chiquita que no tenían dónde dejarla. Por lo que les dicen que podía llevarla, dejarla esperando mientras revisaban a una, la otra la cuidaba. En la revisación forense se ve claramente que ambas tenían golpes en el cuerpo como si hubiesen tenido alguna pelea, como rasguños, bastantes marcas que ellas no podían justificar, por lo que ambas son detenidas. Y estas mujeres piden un abogado y se niegan a declarar. Luego un equipo de peritos comienza a realizar los análisis en la casa. Era la primera vez que se usaba el luminol en una investigación en la provincia de Tucumán. Si bien se encontraba la casa de estas mujeres bastante limpia, con evidencias de haber limpiado todo o de haber querido borrar al menos cualquier tipo de huella o de mancha, el luminol detectó bastantes manchas de sangre y el ADN confirmó luego que pertenecía a Beatriz. Confirmaba así lo que todos sospechaban, de que Beatriz había estado ese día en la casa de ellas y que ellas algo le hicieron. Lo que también llamaba la atención es que Susana Costa tenía una carpeta donde se presentaba como postulante para directora de la escuela, cuando ella ni siquiera había estado tomada en cuenta entre los postulantes. Pero luego ambas fueron llevadas a su detención en un penitenciario. También las dudas que surgían mucho era cómo habían hecho ellas dos para sacar a Betty del lugar, ya que había una sola puerta en el edificio, una sola salida y alguien seguramente podría haberlas visto, más que nada si salió golpeada, ya que habían restos de sangre en el lugar. Esto era una duda que tenían todos, por lo que se pensó que Luis Fernández, hermano de Nelly, tenía algo que ver o que había colaborado con ellas dos. Este hombre se mantuvo prófugo durante un tiempo bastante prolongado y se presentó recién en septiembre del 2007, diciendo que él no tenía nada que esconder, que él no tenía nada que ver con la causa, pero sin embargo se mantuvo prófugo, vaya a saber por qué. Por lo que este hombre, desde septiembre del 2007, es mantenido en prisión hasta el 2009, al igual que ellas dos. A pesar de todo, como estas mujeres se callaron, no querían decir absolutamente nada, se consideraban siempre inocentes, no se puede saber dónde está el cuerpo de Beatriz, no se puede saber qué es lo que hicieron ellas o dónde la llevaron. Por lo que empezaron a averiguar a ver si tenían alguna propiedad, y es como dan con esa propiedad que les nombré antes, la del Cadillal, esa que habían construido como para de fines de semana. Además, el auto que ellas tenían, muchos testigos la vieron cargando gasoil, y justamente el consumo que tuvo ese auto para los peritos daba como que justo le daba para llegar a ese lugar y volver. Y que luego cuando volvieron hicieron nuevamente una recarga y llenaron el tanque. Por lo que rastrearon durante muchísimo tiempo el Cadillal
Además, en ese lugar había como un río de aguas muy turbias, que los buzos prácticamente no podían encontrar absolutamente nada, por lo que tuvieron que dejar de revisar, ya que era imposible encontrar algo ahí. Y una de las grandes sospechas es que se hubieran deshecho de ella en ese lugar. Así también, como la familia no dejó de buscar, buscaron durante días en distintos lugares, en distintas regiones, sin tener ningún tipo de resultado. Mientras tanto, estas mujeres seguían sin decir ni una palabra. Surge un dato sumamente importante en este caso, y es cuando la hija de Nélida Fernández hace un dibujo y escribe. En ese momento tendría unos 8 o 9 años ya, contándole a su maestra lo que había pasado ese día en su casa. Contó que la maestra Betty estuvo sí en la casa, contó que ellas le pegaron con elementos de cocina, que Beatriz pedía por favor que la dejaran, que suplicó. Obviamente esto ya no dejaba más dudas de que estas dos mujeres eran responsables, pero era muy difícil hacer testificar a una niña, más que nada por el lazo que tenía de familiar con Nelly. Es decir, no puede acusar quizás a un familiar, y menos siendo una menor. Dijo que ella escuchó todo esto desde el cuarto donde estaba. Ustedes imagínense, ni siquiera tuvieron la delicadeza de proteger a esa niña con la barbaridad que estaban haciendo. El juicio comenzó 3 años después, en el 2009, en diciembre de ese año. El juicio era realizado por desaparición y muerte de Betty, aunque no hubiese cuerpo. Y no había precedentes de esto en la provincia de Tucumán hasta el momento. Con respecto a este Luis Fernández, todos creían que él estaba relacionado, más que nada para proteger a su hermana. Además, se necesitaba como una fuerza física masculina para poder transportar quizás el peso de una persona, y no pudieron probarle que él haya participado. En el juicio se absolvió a Luis Fernández por considerarlo inocente, aunque la familia de Beatriz considera que este hombre sí también estuvo participando. Todas las cosas que fueron pasando o se dijeron en este juicio fueron más o menos las que yo les fui mencionando, pero sí se sumó el testimonio de una ex directora de la escuela, que dijo que Susana Acosta era una mujer muy agresiva, que de hecho, por ser solamente la directora, a ella la agarró a golpes de puño en una oportunidad, que le molestaba que ella fuera la directora. Como les dije, la hija de Nelly Fernández no pudo declarar en ese momento, tendría unos 11 años para cuando realizó el juicio. Obviamente Nelly Fernández le pidió que no lo hiciera, pero más que nada fue por debido al vínculo que las unía. Estas dos mujeres son condenadas a 20 años de prisión. Ellas seguirán teniendo la oportunidad de vivir su vida, mientras que Beatriz ya no. Injusto, nunca voy a entender las leyes. Volviendo a estas dos mujeres que habían recibido su condena, nos guste o no cuál fue, jamás dijeron hasta el día de hoy dónde se encuentra el cuerpo de Betty. ¿Egoísmo? ¿Necesidad de querer decir que no fueron ellas? A pesar de tantas pruebas, simplemente guardar el secreto, realmente no se entiende. Creo que simplemente son... La madre de Betty no llegó a ver el juicio de estas dos mujeres, ya que el 9 de julio del 2007, apenas casi al cumplirse un año de la desaparición, falleció, pidiendo siempre, entre llantos a sus hijos, entre llantos y gritos, que le devolvieran a Beatriz. Su cuerpo no lo soportó y falleció. Ahora, cuando el juicio terminó, estas dos mujeres hicieron una declaración a los medios, que voy a tratar de dejarles acá, donde se las ve muy tranquilas a ellas, insistiendo en su inocencia y en lo injusto de todo esto. Nelly Fernández, por ejemplo, dice que ellas nunca se callaron porque querían, sino porque eran inocentes. Dijo que esto solo perjudicaba a su hija y que la perjudicaba a ella. Cuando otra periodista le preguntó entonces por qué había manchas de sangre en el departamento, Susana Acosta respondió esbozando una sonrisa. Todo lo que hubo que decir sobre la causa
ya tuvo su momento, que fue el juicio. Por eso no digamos, fue la principal prueba de la condena. No tengo elementos para contestarte eso porque no tiene sentido. Además, decían que ellas todos los días en oraciones le pedían a Dios que regresara a Beatriz para que demostrara que ellas eran inocentes, después de haber encontrado sangre de Beatriz en su casa. La familia no considera que se haya hecho justicia, porque ellos no tendrán más a Beatriz, por lo que estas mujeres van a salir libres en cualquier momento, que siguen haciendo su vida, y eso no es justo. Que de hecho en la cárcel están viviendo juntas y siguen haciendo su vida marital. Estas dos mujeres en la cárcel se casaron. También se dice que ellas son una especie de líderes en ese lugar, que ahí dan órdenes, les hablan de Dios a las demás internas, como que ellas son las que mandan en el lugar. Como les dije, estas dos mujeres se casaron o pidieron casarse en septiembre del 2013, lograron recién hacerlo en octubre. La familia de Betty no se opone al matrimonio igualitario. A lo que ellos se oponían era que estas mujeres hicieran la vida como si nada hubiera pasado, viviendo juntas, que como que tendrían que haberlas separado en algún momento para que recibieran como una especie más de castigo, por decirlo de alguna forma, como que les tocara algo o que algo les cambiara la vida más allá de la prisión. Pero ellas siempre estaban juntas accediendo a determinada cantidad de beneficios. En poco tiempo comenzaron a pedir beneficios para poder salir, empezaron a pedir un montón de cosas para poder ver a su hija. Todo a lo que podían apelar lo hicieron. Eso no significa que se les haya otorgado. Para la familia de Beatriz, ese matrimonio lo único que hace es afianzar el pacto de silencio que tienen ambas, por lo que una no puede testificar contra la otra. No todo esto quedó acá, sino Nelly del Valle Fernández pidió a las autoridades que se le realizara una extirpación de mamas, porque quería realizar un cambio de sexo. Es decir, había pedido convertirse en hombre y pasarse a llamar Marcos Daniel. Lo que le preocupaba a la familia de Beatriz con respecto a esto era lo que tenía en referencia a la causa, es decir, porque habían detenido a Nelida Fernández, pero resulta que el que estaba detenido era Marcos Daniel. Pero después se supo que esta persona conservó el mismo DNI, aunque no se sabe si en algún momento esto podría traer algún tipo de beneficio o de confusión al final, porque esto no tenía antecedentes o precedentes. Por lo que entonces, para el 2015, Nelly Fernández había desaparecido y se había convertido en Marcos Daniel Fernández. Ahí es donde la familia dice entonces, ¿por qué, si es ahora un hombre, no se lo envía a una cárcel de hombres? En 2015 había surgido la posibilidad de que en un cementerio de Santiago del Estero habían enterrado a dos mujeres como NN. Creían que una de ellas podría ser Beatriz. Luego se confirmó de que esto no era así. Ninguna de las dos lo era. Esto nos lleva a ver cómo la hermana y la familia hasta el día de hoy siguen buscando una respuesta. Y lo único que necesitan, aunque saben que estas mujeres nunca van a hablar, es poder encontrar a Beatriz. Y a pesar de que estas mujeres estaban en prisión, se encargaban de querer hacer callar a Liliana, de que no buscara más, de que no hablara más, como que dejara el caso en silencio. Y una vez le tiraron algo adentro de la cochera para que prendiera fuego el auto y obviamente la casa. Y mientras tenían custodia policial le hacían llegar mensajes con intimidaciones para que se callara. Susana Acosta en el 2018 comenzó a pedir salidas transitorias, aunque no le fueron otorgadas. Pasaron 14 años y hasta el día de hoy la búsqueda continúa. La familia no se va a quedar tranquila, van a seguir buscando a Beatriz. Estas dos mujeres hace poquitos días fueron noticia nuevamente porque comenzaron a pedir prisión domiciliaria debido a la pandemia y porque tienen miedo de ser afectadas por su salud. Esperemos que no les sea otorgada. Esto es en realidad lo que sucedió con Beatriz Argañarás, aunque no sabemos dónde está, sabemos qué fue lo que le hicieron. Quizás nunca se sepa
qué fue lo que hicieron con ella, porque estas mujeres creo que disfrutan el silencio o disfrutan hacer sufrir a la familia. Y espero que algún día, tanto que hablan de Dios y de todo, paguen de alguna manera toda esta maldad que están teniendo. Y hasta acá el caso de hoy. Realmente da mucha bronca. La vida de un hermano, la vida de un hijo, la vida de alguien, de un ser querido, vale muchísimo para sus familiares. Por lo que esto es simplemente una muestra de la cantidad de años que un familiar pelea para conseguir justicia y simplemente respuestas. La incertidumbre, como les dije, es muchas veces peor que despedir a un ser querido y saber dónde está. Espero que les haya sido de interés, espero que lo hayan visto todos aquellos que me lo han pedido durante bastante tiempo. Y yo desde acá les mando un abrazo infinito. Cuídense mucho, cuiden a los suyos, no bajen los brazos, síganse cuidando de todo esto que estamos pasando. Pronto vamos a salir de ello. Les mando un abrazo enorme. Nuevamente, muchas gracias. Chao.